nos enlazamos con el reportero en México de Actualidad RT, periodista a quien respetamos, Manuel Hernández Borboy, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura para darnos un contexto de lo que está pasando en el conflicto Israel-Palestina, porque lo que tengo entendido que hasta los medios de comunicación como Al Jazeera, como la prensa asociada, se vieron en el ojo del huracán, luego que a punta de cohetes, a punta de bombazos, derrumbaran el edificio en donde se encontraban precisamente las oficinas de Al Jazeera y AP en aquella zona del mundo. Querido Manuel Hernández Borboya, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio. Te leo en redes sociales y dices: la tragedia humanitaria en Palestina e Israel. El conflicto entre Israel y Palestina es la historia de un país fragmentado, hecho añicos, pulverizado. Un rincón del planeta donde se evidencia la manera en que operan las correlaciones de poder a nivel global. Muchos dirán, es que ocurre al otro lado del mundo. Pues ni tan lejos en este mundo globalizado, querido Manuel. Sí, pues a final de cuentas este asunto retrata muy bien pues lo que fue buena parte de la historia del siglo XX, desde su origen, la manera en que se crea el Estado de Israel, pues ya viene implícita una serie de conflictos, desde 1947, cuando pues después de las dos guerras mundiales, pues a final de cuentas la Organización de las Naciones Unidas decide partir por la mitad a Palestina, al territorio palestino, para tratar de lidiar un poco con los conflictos históricos entre judíos y musulmanes en aquella región, luego de que a finales del siglo XIX la gran diáspora judía que se había regado por varias partes de Europa, por Asia, África, empieza a regresar a su lugar de origen mítico, a Tierra Santa, y esto empezó a generar una serie de tensiones con grupos musulmanes. Una vez que cae el Imperio Otomano tras la Primera Guerra Mundial, estas tensiones van en aumento, pasan estas dos guerras mundiales, y ya para 1947, Gran Bretaña, que tenía como la administración de estos territorios, decide que se está saliendo de control el asunto, lo pone a discusión de Naciones Unidas. Naciones Unidas crea un plan para partir a Palestina en dos y tratar de lidiar ahí con las disputas territoriales, pero no se consigue esto y pues lo que hemos visto desde entonces pues ha sido la historia de dos estados en disputa, la manera en que Israel pues ha ido ganando terreno, se ha ido comiendo buena parte de lo que era el Estado palestino, lo que ha intentado ser el Estado palestino, y ha quedado pues partido por la mitad, esta comunidad palestina, una parte en Cisjordania y otra parte en la Franja de Gaza, y pues desde hace varias décadas ya a la fecha pues están viviendo en condiciones pues de apartheid, muy similares o en condiciones de gueto, podríamos hablar, de segregación étnica, religiosa, racial, y pues es una tragedia humanitaria que se ve lejos de que pueda llegar a una pronta solución, dados los muchos conflictos e intereses geopolíticos que hay detrás de esta situación. Pues recordemos que a final de cuentas Israel en las últimas décadas ha hecho una simbiosis geopolítica con Estados Unidos, ya que buena parte de las cúpulas que manejan la banca global y también los medios de comunicación, pues pertenecen a la comunidad judía, que tienen intereses pues muy vinculados al sionismo de Israel. Oye, mi querido Manuel, también hay que decir que esto va definiendo a quién protege o a quién defiende cada nación, ¿no? De hecho, había incluso presiones para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se posicionara a favor de Israel en este conflicto, y bueno, pues estamos viendo cómo se están dando estas reacciones desde el Consejo precisamente de Seguridad de la ONU mismo.
Sí, pues ha habido una disputa de narrativas, precisamente por los aparatos tan fuertes de propaganda que tiene el Estado de Israel a través de estas empresas, de grandes conglomerados mediáticos que operan en Estados Unidos, por ejemplo. Pues ha habido toda una disputa de relatos, unos por tratar de decir que se están defendiendo ante el ataque de organizaciones yihadistas como Hamas, que gobierna en la franja de Gaza. Y por otro lado, pero pues muchas veces estos grandes medios han omitido el hecho de que este ataque de Hamas, según reporta France 24, un medio importante de noticias internacionales en Francia, muy metido en estos asuntos geopolíticos, pues habla de que realmente la reacción de Hamas fue a consecuencia de un bombardeo israelí que acabó con varios edificios. Se da el posterior bombardeo de Hamas, se encienden las alertas en Israel y se viene una ofensiva todavía mayor por parte del ejército israelí, que como lo comentabas en un principio, fue lo que ya en este escenario es cuando se desploma o bombardean el edificio donde estaban algunas oficinas de Al Jazeera y de AP, entre otros, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que hemos visto ha sido la repetición de un conflicto que ha venido recrudeciéndose con el paso del tiempo. Recordemos que por ahí de 2008, si no mal me equivoco, hubo una escalada de tensiones. Otra vez en 2014 pasó lo mismo, se puso muy, muy grave la situación, y como que es ya parte de un ciclo que se está repitiendo a menudo, y que gran parte de esta problemática pues pasa por el gran desinterés y las omisiones que hemos visto por parte de las potencias internacionales. Un caso muy emblemático pues es este llamado que por ejemplo hace Juan Ramón de la Fuente, el representante de México que ocupa un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente pues reprochando y reclamando un poco pues de que por lo menos el Consejo de Seguridad de la ONU, que reúne a las grandes potencias geopolíticas, pues debería sentarse para tratar de lidiar o de interceder para detener esta crisis humanitaria. De hecho, México reiteró su condena al uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas israelíes en la franja de Gaza contra la infraestructura civil y de medios de comunicación. Hizo este llamado urgente a respetar el derecho internacional humanitario. En voz de Juan Ramón de la Fuente, embajador permanente ante la Organización de las Naciones Unidas, nuestro país lamentó las muertes de civiles, no pocos de ellos menores de edad, como resultado de los enfrentamientos recientes. Así México, pues, condena a Israel por uso desproporcionado de la fuerza. Sí, pues a final de cuentas creo que es una postura interesante que no ha sido muy común en los sexenios anteriores, esta postura a nivel internacional que está teniendo ahorita la representación mexicana ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Me parece que era un llamado necesario. También venían algunos matices por ahí en lo que yo alcancé a leer del posicionamiento el representante de México ante la ONU, de Juan Ramón de la Fuente, y a mí me parece que pues es una postura muy necesaria, esta que es el gobierno de México, que se está tratando también de sacudir un poco esta hegemonía de Estados Unidos, que ha marcado prácticamente buena parte de las relaciones internacionales de México durante todo el régimen neoliberal, y que pues a final de cuentas es un asunto humanitario que la comunidad internacional debería de por lo menos abogar para tratar de resolver por la vía de la negociación. Ya por ahí también algunos gobiernos como Rusia ya estaban señalando que van a poner o ponen la mesa para una posible negociación, pero realmente, lamentablemente, pues yo veo muy difícil que se vaya a solucionar pronto este conflicto, dado ya el arraigo tan fuerte y tan histórico que viene de mucho tiempo atrás, y porque a final de cuentas pues Estados Unidos sigue defendiendo a su aliado Israel en Medio Oriente, ya que le conviene pues la expansión territorial y el predominio de Israel en esa zona para contener a otros estados que Estados Unidos percibe como enemigos potenciales, como es el caso principalmente de Irán.
Así es, pues Manuel, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que lea y te apoye en las diferentes trincheras? Sí, como no, estamos de lleno en Twitter, @Manuel H. Borbolla, ahí estoy como posteando bastante a menudo, y también en Facebook y en YouTube con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla, por ahí estoy también subiendo contenido muy seguido.